La pobreza energética es la situación que viven las personas cuando sufren la privación de los servicios de energía considerados como fundamentales en un espacio y tiempo determinado para satisfacer las necesidades humanas. Hoy vamos a hablar de este tema con especialistas de México y de Chile, quienes nos comparten su opinión sobre este concepto, cómo están trabajando en ellos y cómo la reducción de la pobreza energética conlleva lograr el desarrollo sostenible propuesto en la Agenda 2030 de Naciones Unidas en México y en América Latina. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Hoy vamos a platicar sobre la pobreza energética y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y para ello contamos con la participación de María del Valle Barrera. Ella es consultora investigadora del Programa de Investigación entre el Ministerio de Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en Chile. Y también tenemos la presencia del doctor Rigoberto García Ochoa. Él es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, María, me gustaría que pudieras ponernos en contexto a nosotros y a la audiencia sobre este proyecto de investigación en el que estás trabajando con el PNUD y nos puedas poner también en contexto el tema de la pobreza energética. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La Agenda 2030 es básicamente un conjunto muy ambicioso de 17 objetivos para el desarrollo sostenible que más de 190 países en el 2015 en la Asamblea Conjunta de Naciones Unidas firmó como un acuerdo global en donde tanto los países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo se comprometían en una agenda de largo plazo hacia el 2030 a cumplir. Esta agenda de 17 objetivos de desarrollo, a diferencia de la agenda anterior, que fue entre el año 2000 y el 2015, que se llamó los ODM, o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esta primera agenda de los ODM no contemplaba la energía como un tema en específico, sino por el contrario estaba ya de alguna manera implícita en los otros objetivos. Sin embargo, ya poco andar, la energía pasó a ser, o se visualizó la importancia de la energía para el cumplimiento de cualquier meta del desarrollo humano, social y económico, y es por eso que en esta nueva versión de los ODS, en el 2015, la energía tiene un lugar especial en el ODS o en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que se llama Energía Asequible y No Contaminante. En el lapsus de tiempo que va entre los ODM y los ODS, otra iniciativa que se llama Sea for All o Sustainable Energy for All, pone en el tapete que es importante relacionar los problemas de la energía, no solamente en la planificación transversal del desarrollo, sino fundamentalmente en los problemas asociados al cambio climático y a la necesidad de la transformación del sector energético para la búsqueda de una energía no contaminante. Y es por eso que lograr el acceso a energías limpias y no contaminantes va de la mano con otras metas, como tienen que ver el aumento de la eficiencia energética, el aumento de la proporción de energías renovables no convencionales, la mejora de las tecnologías y las infraestructuras necesarias para la cooperación para lograr eso. Entonces, en esta agenda de 2030, la energía tiene un lugar especial y es ahí en donde nosotros enmarcamos, tanto desde lo normativo como desde lo programático, la definición o esta discusión y debate respecto de lo que es la pobreza energética y el acceso a servicios energéticos de calidad para lograr el desarrollo. Muy bien, y Rigoberto, no sé si puedas apoyar ahí también la discusión en términos de qué entendemos en términos prácticos y sobre todo en el contexto de México como la pobreza energética. Bueno, la pobreza energética es la situación en la cual viven las personas que no satisfacen sus necesidades humanas fundamentales vinculadas con los usos de energía. En ese sentido, que se reconoce es que la energía es un elemento fundamental y trascendental para todas las actividades que realizamos nosotros. Es decir, la energía está presente en todas las actividades que como seres humanos realizamos. En ese sentido, la pobreza energética es un tema que, si bien surge primero en Europa desde la década de 1970, se fortalece como línea de investigación desde la década de 1990. En América Latina, a principios de este siglo y sobre todo en los últimos 5 o 10 años,
ha cobrado una vigencia muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente en América Latina sabemos que tenemos condiciones de pobreza y desigualdad de una manera significativa. Entonces, una de estas dimensiones que están relacionadas con el desarrollo humano y que obviamente están vinculadas con los factores de desigualdad y de pobreza, tienen que ver con la forma en la que utilizamos los servicios de energía, que son, como lo repetí, como lo dije anteriormente, fundamentales para satisfacer las necesidades humanas. Pensemos en la cocción de alimentos, en el calentamiento de agua, en las actividades de entretenimiento, en la movilidad de nosotros para transportarnos de nuestro hogar al trabajo, en los viajes de entretenimiento. Todas las actividades que realizamos están vinculadas con el consumo energético. No disponer de estos servicios de energía con energía limpia y asequible es, digamos, esta condición de pobreza energética. Y en ese sentido, en el contexto de nuestro país, de México, ¿cómo estamos en términos de pues acceder a la energía? Y porque digamos que puede haber las condiciones, pero no lo que decían anteriormente de que sea asequible, es decir, que la población pueda acceder a ello. Bueno, en México el acceso a energía se puede considerar que no es un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la electricidad, 99% de los hogares mexicanos tienen acceso a la electricidad. Sin embargo, cómo usan la electricidad o si pueden usar la electricidad para los distintos servicios de energía, ese es otro problema. Según los cálculos que yo he realizado, por ejemplo, en 33% de los hogares, bueno, una tercera parte de los hogares que están localizados en climas cálidos en México, no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para tener el confort térmico adecuado y tener una calidad de vida mínimamente aceptable. Este problema nosotros lo conocemos muy bien en el norte de México por las temperaturas tan extremas que tenemos, sobre todo en verano. Entonces, ese es un problema muy específico que tenemos en México. La cocción de alimentos con leña también es un problema muy importante que se tiene a nivel nacional. Cerca de 5 millones de hogares en México usan leña como combustible para cocinar de manera forzada. De manera forzada quiero decir de que no tienen la posibilidad de cocinar con otro tipo de combustible. Y respirar el humo de la leña cuando se quema para cocinar en el interior de las viviendas, si no se tienen las condiciones adecuadas, como por ejemplo una chimenea para que se disponga el humo hacia el exterior, es un factor de riesgo muy importante para desarrollar enfermedades pulmonares y respiratorias. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene como una de las enfermedades reconocida como una enfermedad muy importante, como un problema de salud público muy importante a nivel global, precisamente lo que se conoce como la contaminación al interior de las viviendas, del aire al interior de las viviendas, que se produce generalmente precisamente por la quema de leña que se utiliza sobre todo para cocinar. Muy bien. María, por lo que han comentado también, en la Agenda 2030 pareciera que hay una carencia de transversalidad. ¿Cómo se puede incorporar este tema de la energía pues como un elemento transversal que entre en todas las áreas de los objetivos? Creo que es una de las diferencias, digamos, es que esta agenda no puede pensarse individualmente sin considerar la transversalidad. De hecho, todos los ODS están relacionados uno con otro. El cumplimiento de cualquiera de ellos depende de alguna forma de los otros. Uno podría comprender el acceso a la energía sin entender que con esto contribuimos al ODS 1, que tiene que ver con la reducción o la erradicación de la pobreza, la eliminación del hambre en términos de la cocción de alimentos, la desigualdad de género que hay implícita, por ejemplo, en el uso de las energías domésticas al interior del hogar. Entonces, por el contrario, la transversalidad o la agenda invita de alguna manera a mirar los problemas como el de la pobreza energética, pero todos los otros problemas del desarrollo como problemas íntimamente relacionados y como una interrelación que demanda de alguna forma no solamente interdisciplina, sino también un esfuerzo importante de coordinación de políticas públicas para abordarlos como tal. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a seguir hablando de este tema en Diálogos desde la Frontera. No se vayan. ¿Te gusta lo que ves? Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El Colef.
Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre el tema de la pobreza energética y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y le quiero dar la bienvenida en este bloque a Anaí Urquiza. Ella es coordinadora de la Red de Pobreza Energética en Chile y también es profesora investigadora de la Universidad de Chile. Bienvenida, Anaí, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Anaí, quisiera empezar contigo. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el trabajo que hacen en la red? Claro, mira, lo que sucede es que nosotros visualizamos que la pobreza energética es un problema complejo que requiere la mirada de muchas disciplinas y que también requiere el diálogo entre la academia, el sector público y la sociedad civil. A partir de lo que ya te explicó antes Rigoberto y Mariana, en el fondo, del desafío que implica abordar la pobreza energética. Entonces, en ese contexto, nosotros nos pareció muy importante crear una plataforma de colaboración. Entonces, es una plataforma donde lo que hacemos es visibilizar lo que es la pobreza energética y cómo desde diversas disciplinas se puede aportar tanto al diagnóstico como a la generación de soluciones para enfrentar los desafíos relacionados con pobreza energética. Y eso es porque todavía es un concepto que no está tan incorporado en nuestros países. Y entonces, por ejemplo, uno se encuentra con gente que dice, yo la verdad es que no trabajo nada con pobreza energética, pero resulta que son expertos en eficiencia energética. Entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo de poner sobre la mesa lo que significa y en qué medida pueden aportar las diferentes disciplinas, etcétera, también permitimos o favorecemos que investigadores de diversas disciplinas se conecten entre sí para generar investigaciones específicas. Y eso creemos que es fundamental porque, si bien nosotros a la par con PNUD estamos recién en la discusión sobre cómo vamos a definir pobreza energética, siguiendo un poco el camino que Rigoberto abrió ya hace algunos años, y a establecer metodologías, indicadores para poder hacerlo. Paralelamente también es necesario ir generando investigaciones específicas de las diversas dimensiones que ya hemos actualizado porque el problema es urgente. Entonces tenemos que ir generando conocimiento que permita en el corto plazo contar con una mirada lo más completa posible, que permita visibilizar esto de que en el fondo los niveles de pobreza son mucho mayores de los que realmente tenemos asumido hoy. Entonces, cuando uno considera la dimensión de pobreza energética en este contexto. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es generar más conocimiento en los diferentes ámbitos que están involucrados con pobreza energética y paralelamente ponerlo sobre la mesa en la discusión pública, porque obviamente a ningún gobierno le viene muy bien hablar o reconocer que la pobreza es más alta de la que se ha asumido hasta hoy día. Entonces nuestro rol como academia y en articulación con la sociedad civil ha sido un poco poner esto sobre la mesa y tratar de fomentar una aproximación compleja con la mirada de múltiples disciplinas y paralelamente tratar de incentivar el diálogo intersectorial entre los diferentes organismos del Estado, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, María, ¿nos puedes hablar un poco también de cómo están aplicando este programa, cómo han estado trabajando en Chile? Muy bien. Nosotros soy parte de un equipo de investigación junto con Leonardo Pimentel y Antonio Anzoleaga, que desde el año pasado empezamos a trabajar en uno de los lineamientos de la política energética de Chile, también pensada a largo plazo, que se propone un tiempo y un plazo y un proceso para tomar y adoptar una definición para Chile. Y este proceso nosotros lo hemos planteado no solamente como un proceso metodológico en términos científicos, de buscar las dimensiones, las subdimensiones, tratar de evaluarlo con indicadores y proponer, luego de valorar una línea base, proponer una definición y una forma de medición, sino que paralelamente hemos llevado adelante procesos participativos en donde el concepto y la definición puedan ser abordadas desde los territorios, desde las regiones, y paralelamente ha sido muy importante en este proceso llevar adelante una validación técnica, pero también política dentro de los mismos ministerios y dentro de las mismas
organizaciones del sector público para ir empapándose del tema, pero también fundamentalmente aportando a esta forma y a esta visión. Entonces, estos procesos paralelos que van desde una concomitancia con los procesos científicos, que son muy necesarios para ir dándole, buscando de alguna manera la mejor conceptualización, también es necesario revisar las condiciones institucionales en las que el país tiene para poder medir aquello que definimos como pobreza energética. Es decir, si tenemos las bases de datos necesarias, tenemos las encuestas. ¿Por qué? Porque y una de las cosas más importantes del lineamiento que enmarca el proyecto es que la definición tiene que estar orientada a medir y posteriormente a establecer políticas públicas para su reducción. Es decir, no es solamente un ejercicio de definición, sino que es una definición que debiese orientar a la mejora y la eficiencia de las políticas públicas y llegar obviamente a la focalización de quienes necesiten la acción del Estado, pero también de una serie de actores que ayudan y colaboran a mejorar este proceso como tal. ¿Cuáles han sido algunos de los, esta es una pregunta para cualquiera de las dos, cuáles han sido los principales retos con los que se han enfrentado en esta conceptualización, socialización y también como la incorporación del término de pobreza energética? Yo creo que uno de los principales retos tiene que ver precisamente con la complejidad del problema y de que no es posible simplemente importar conceptos y metodologías de los países entendidos como desarrollados, sobre todo en Europa, que ha habido un trabajo bastante interesante en este tema. Y eso tiene que ver con que en nuestros contextos, en Chile, pero también en otros países similares al nuestro, los problemas, como lo mencionó antes Rigoberto, o sea, no tienen que ver directamente con el acceso, y tampoco se puede resolver simplemente con la medición del gasto y el porcentaje de gasto que se hace en el hogar en temas de energía. Es mucho más completo que eso, porque en el fondo el que tengan acceso a energía o que no gasten el porcentaje alto en energía también puede tener que ver con que tenemos situaciones de pobreza donde las prioridades son otras. Y paralelamente también hay otros problemas que son muy relevantes, como por ejemplo la calidad de las fuentes energéticas. O sea, tenemos mucha contaminación intradomiciliaria que tiene serias consecuencias en la salud. También tenemos suministros de muy mala calidad, por lo tanto eso también es una situación distinta que requerimos medir. Y por otro lado, nuestras viviendas, en nuestros países hay mucha autoconstrucción y nuestras viviendas no tienen estándares de eficiencia energética. Entonces, en el fondo, construir una conceptualización y herramientas de medición que permitan abordar la complejidad que tiene este problema en nuestros países es un tremendo desafío. Y que sin duda, gracias a Rigoberto, que abrió gran parte de este trabajo en América Latina y que ya ha avanzado bastante en el tema, podemos hoy día tener esta discusión en México, en Chile y en algunos otros países. Pero falta muchísimo aún porque tenemos mucha diversidad cultural y territorial. Por lo tanto, los requerimientos energéticos son distintos y también los satisfactores son muy diferentes. Y eso implica que tenemos que conseguir la formulación de conceptos y también de indicadores que permitan abordar esa complejidad, que sean pertinentes territorial y culturalmente. Y eso es algo realmente complejo que no podemos simplemente aprender de experiencia en otros países donde existe esta discusión previa, sino que tenemos que crearlo nosotros. Exacto. Vamos a tener que hacer otra pequeña pausa, pero seguimos platicando con ustedes. No se vayan, regresamos a Diálogos desde la Frontera. ¿Te gusta lo que ves?
Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El COLEF. Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. Bienvenidos de regreso a Diálogos. Estamos hablando sobre la pobreza energética y tenemos de regreso a Rigoberto García Ochoa, él es profesor e investigador del COLEF. Y bueno, me gustaría que después de esta conversación y de lo que hemos estado escuchando también de María, Rigoberto, ¿cuál es la perspectiva de aquí en adelante? ¿Cómo está la agenda? ¿Nos puedes hablar qué es lo que viene? ¿Dónde va la discusión? Y también que nos pudieras hablar de esta vinculación con Chile y el caso de Chile y el trabajo que están haciendo allá. Sí, claro, bueno, creo que es importante destacar que la pobreza energética ya es una temática que está emergiendo de manera importante en América Latina, en México y en América Latina. Y yo quiero también destacar lo que comentó anteriormente Anaí. Generalmente tendemos a veces a importar modelos teóricos y metodológicos y aplicarlos per se en cualquier contexto. Y lo que nosotros estamos proponiendo es una conceptualización, términos académicos o términos teóricos, hablar de una ontología y de una epistemología de la pobreza energética, en la cual definamos, conceptualicemos la pobreza energética, pero que la podamos aplicar en los diferentes contextos, en los diferentes países, no solo entre países, sino dentro de cada país. Hay un mosaico heterogéneo de diversidad económica, cultural, social, etcétera. Y creo que eso es algo muy importante que tenemos que reconocer, la cultura, la parte social que tiene que ver con los servicios de energía, etcétera. Creo que por ese lado, hacia ahí nos estamos dirigiendo, tanto en México como en América Latina. Creo que estamos iniciando una discusión muy seria sobre la diferenciación entre necesidades humanas y satisfactores, que es una diferencia teórica y conceptual muy importante que no se debe dejar de lado. En ese aspecto, tanto en México como en Chile, creo que estamos iniciando ese diálogo. Y por último, también sí quisiera destacar esta vinculación que hemos tenido con Chile, tanto con el PNUD de Chile, el Ministerio de Energía de Chile, y en este caso la Universidad de Chile, que nos acompaña Anaí, porque ya se están concretando algunos trabajos de investigación que estamos realizando, pero sobre todo lo que se viene en el futuro con la red de pobreza energética que está impulsando Anaí, pero ahora no solamente en Chile, sino a nivel de América Latina. Y creo que eso va a ser una plataforma muy importante para que investigadores y estudiantes de México y de toda América Latina nos podamos unir y podamos compartir las experiencias y trabajar en este tema emergente que es la pobreza energética. Sin duda yo creo que desarrollar experiencia comparada y conocimiento en nuestra región es fundamental que sea de forma coordinada, que aprovechemos los pocos recursos que tenemos, las especializaciones con las que contamos y los elementos que tenemos en común que nos permiten aprender de las experiencias de los diferentes países, y para eso es fundamental construir este tipo de plataformas de colaboración. Nuestra intención es empezar ahora a hacer el esfuerzo junto con Rigoberto, de convocar a investigadores de otros países a que tengamos una experiencia similar a nivel latinoamericano. Y sin duda eso, hacerlo paralelamente a tratar de avanzar en la discusión conceptual y metodológica para que podamos contar con ciertos elementos básicos que nos permitan articular el conocimiento a nivel regional. Así que esa es una de las tareas que nos vamos a abocar en el próximo tiempo. Muy bien, me gustaría saber si hay algún sitio web o hay algún lugar donde podamos conocer más sobre el trabajo de la red, Anaí. Sí, claro. Tenemos un sitio web que es pobrezaenergética.cl. Así de simple, y ahí tenemos información de la red, las líneas de investigación, y creo que sin duda la idea es que a partir de esa red ya podamos visibilizar un poco más lo que se está haciendo en otros lugares, para que también lo llevemos a la realidad ante otros contextos territoriales y culturales. Pues les quiero dar las gracias también a María del Villar y a ustedes por habernos acompañado también. Muchas gracias, Rigoberto, muchas gracias, Anaí. Muchas gracias.
Y a ustedes también, muchas gracias por habernos sintonizado. Recuerden que pueden visitar la página del COLEF, www.colef.mx, para conocer más de este tema y todos los temas que trabajamos en la institución. Y también seguirnos en redes sociales, particularmente entrar a nuestro canal de YouTube, donde podrán acceder al programa Diálogos desde la Frontera. Y también, pues ahí pueden ver la grabación de la conferencia que se llevó a cabo en relación a este tema de investigación. Y pues muchas gracias. Mi nombre es Flor Arballo. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta luego.